Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera edición de este ciclo de conversas en fútbol en línea que vamos a llamar La Conversa Futbolera. Unas conversas con protagonistas de la historia del fútbol venezolano. Ya ustedes están viendo en pantalla a quién tenemos hoy, muchos seguramente lo van a reconocer. Y esta idea tiene que ver con esta informalidad y esta cercanía que nos permite Internet a pesar de las grandes distancias en las que podamos estar todos. Por ejemplo, Ricardo David, que hoy nos va a acompañar, y yo estamos bastante alejados en el continente, pero eso no impide poder tener una cercanía para hacer una conversa y compartirla con ustedes. Ya lo deben reconocer, ya lo nombré, no lo iba a nombrar todavía, es Ricardo David Páez, un nombre propio en la historia del fútbol venezolano, en la Vinotinto, con una carrera profesional extendida que paseó por una gran cantidad de países, desde Bélgica, Argentina, tú me corregirás si equivoco algunos datos, que uno los maneja más o menos de memoria, Argentina, Bélgica, en México, estuviste también en Emiratos, en Rumanía, creo que en Grecia, aparte obviamente de Venezuela. Eh, con la Vinotinto jugó por lo menos 3 Copas América y eliminatorias, más de 60 partidos vistiendo la franela Vinotinto. Y hoy estás, Ricardo David Páez, como empezando tu carrera, que creo que ya tienes, ya me corregirás también, o nos contarás 2 o 3 años como entrenador de fútbol, desarrollando tu carrera ya como entrenador en los Estados Unidos. Bienvenido a Fútbol en Línea, Ricardo David. Gracias de verdad por aceptar la invitación, que tengo que decirlo, lo aceptaste enseguida y eso habla bien de ti. ¿Cómo estás? Hola, saludos Armando, un placer. Bueno, en esta cuarentena cuando vamos a hablar de fútbol, en estos momentos estamos abiertos, a pesar de que ya empecé a trabajar bastante desde la casa, pero siempre uno puede abrir un espacio para una conversación de fútbol, para comunicarnos y para seguir creciendo. Sí, vale, es que de hecho, y para los que a lo mejor todavía no no hayan tenido la oportunidad de verlo, yo contacto a Ricardo David, que por cierto me conseguí con un DM que te mandé hace mucho tiempo y que tú me contestaste y no está el registro completo, no me acuerdo por qué fue, me parece que fue por alguna discusión que surgió en redes sociales por tu respuesta, yo no me acordaba de eso, pero yo contacto a Yo Ricardo no me David. acuerdo, yo no me acuerdo. Tú tampoco, ¿verdad? Pero había un conflicto raro ahí, ¿no? Pero bueno, alguna discusión seguramente de esas fanatizadas que surgen a veces en redes. Pero yo contacto a Ricardo David porque yo lo sigo hace tiempo, obviamente, y empecé a ver los programas que de una vez invito a que los vean en su canal, Amigos de Fútbol, una conversa con compañeros de selección. Están bien buenas y también las estamos publicando en futbolenlinea.com y las estamos compartiendo, por supuesto, en mi cuenta en Twitter. Las retuiteo porque vale la pena. Entonces te consigo por ahí, y aunque a lo mejor empezamos desordenado, vamos a empezar por ahí, ya que eso fue lo que nos llevó a esta conversa. ¿Cómo se te ocurre y cómo surge este tema y cómo lo llevas factible? Porque hay un tema técnico para resolver ahí. Sí, bueno, es algo que tú sabes que yo soy de estas personas ahora como entrenador que me meto a veces en YouTube a ver charlas de fútbol, entrevistas de personajes del fútbol mundial, de compañeros. Y bueno, como tú dices, yo tuve carrera en muchos países y tengo la posibilidad de estar cerca de gente en muchos lados. Entonces me meto a ver cosas del fútbol rumano, de Grecia, en inglés, en distintos idiomas. Y vi que en Perú amigos míos hablaban de fútbol, en Colombia también, bueno, está el programa del Pibe Valderrama y hay otros dos o tres. En Argentina también vi cosas y yo me ponía a buscar cosas del fútbol venezolano y no encontraba. Hay algunas entrevistas o muchas entrevistas, pero no con este estilo más relajado, ¿no? Entre dos jugadores, porque no es una entrevista realmente, es una charla, como tú lo dices. Y ahorita en la cuarentena, hablando con Ruber Morán un día, estábamos hablando aquí en cuarentena y tenía tiempo que no había hablado con Gabriel Urdaneta, teníamos años realmente que no hablábamos, aunque teníamos muy buena relación. Y me da el teléfono de Gaby y nos ponemos a hablar y cuando estábamos hablando yo le dije, Gaby, vamos a hacer una charla de fútbol.
Y Gaby de una vez aceptó, me dijo, bueno, vamos a darle mañana. Y por estar todos en cuarentena nos pudimos conectar. Esto no hubiese pasado en una situación normal porque cada quien está en su vida. Yo tengo un horario también muy exigente en mi trabajo que me lleva muchas horas de planificación. Esto de ser entrenador es más difícil que ser jugador, no por el lado de la exigencia física, ahora es por el lado de las horas, del tiempo, planificar, entrenar, pensar en 25 jugadores. Entonces creo que te lleva más tiempo y es más difícil y no iba a tener el tiempo. Y ahora pues tenemos estas horas para hacer esto y después lo pensé en hacer un jugador por línea y lo hice para tener las visiones del arquero, del central, del medio defensivo, del ofensivo, del delantero, y aparte era o el zurdo o Héctor, porque ellos dos eran una posición que nos cambiaba el funcionamiento. Ellos eran como carrileros o laterales y cambiaban la forma de juego del equipo cuando ellos entraban, y por eso era el zurdo o Héctor. El zurdo tuvo problemas de internet, estuvimos hablando 2 días, con Héctor ya había hablado, y con Héctor fue la única charla que tuve algunos inconvenientes en la conexión, pero bueno, se puede entender y la pudimos terminar bien, y el mensaje que mandó Héctor, la verdad fue muy bueno, porque una persona también que le tengo mucho respeto. No, un baluarte sin duda alguna, el Turbo. Pero yo sí quiero que conversemos de la etapa ahora de técnico, pero vamos a darle un pelo más para adelante, hacia adelante, porque sí me No, gustaría... Ah, dime. disculpa por interrumpirte, No, no, Armando, dale. y terminé con mi papá porque era el técnico. Entonces dije, bueno, ahí ya Ajá. cierro ese ciclo y ahí terminé. No, Puede buenísimo. ser que haga otras, después puede ser que haga otras, pero quise hacer eso y bueno, y ya. Después veremos si hago otras. Vamos a ver, no es lo mío, no es lo mío. Me falta, no, me falta ver esa de Richard Páez, porque ayer estaba haciendo unos programas y no la vi. La retuiteé, pero no la vi, pero seguro es una conversa que debe valer la pena. Ya vamos a hablar más de lo actual, porque yo quisiera que no solo el fanático, a lo mejor contemporáneo con nosotros, sino ese fanático Nobel, o que no tuvo la suerte de ver la Vinotinto, conociera, aprovechar esto también para conocer un poco más de ti. O sea, ¿cómo son tus inicios? La típica pregunta de entrevista. Háblanos de tus inicios en el fútbol, ¿cómo fue eso de escoger el fútbol y no otro deporte? ¿Por qué brincar? ¿Cómo fue ese brinco tan chamo de la ULA a Europa y después a Argentina? Porque entiendo que fuiste a Bélgica y después estuviste un par de años en Argentina, donde pasaste por Boca Juniors. Cuéntanos cómo fue ese arranque tan fuerte para algunos de esa edad. Bueno, era otra época, definitivamente. Y yo empiezo a jugar el fútbol en Argentina porque mi papá hacía un posgrado de traumatología y yo tendría como 6 años en esa época, o 3, 4 años cuando nos fuimos, y ahí empiezo. Y cuando regreso a Venezuela, empiezo en las categorías normales, menores de la ULA y de estudiantes. Yo iba un año en una, un año en la otra, dependiendo del entrenador o de algunas cosas que pasaban ahí en Mérida, que no había tanta organización en esos momentos. Y de repente eh, juego con la selección de Lino Alonso, la sub-15, y ahí me empiezan a ver unos equipos del extranjero. A mí en la sub-15 ya me vio el estándar de Lieja, ellos se me acercaron y me detectaron. A mí en esa sub-15 me fue muy bien, porque individualmente cuando uno es muy joven, uno tiene una velocidad, y yo tenía mucho drible y llamaba la atención en esas edades, y el estándar de Lieja se acerca y me dice que me quieren llevar. Yo era muy joven y mi papá no me deja, o sea, no me dejan en la casa, y pasan 2 años. Y ya el estándar me tenía en el radar cuando yo ni siquiera, o sea, yo era un 14 años, tenía yo. Y cuando vamos al sub-20, que yo ya estaba a punto de debutar en primera división, el estándar con otro scout se me acerca y me dice, ya, definitivamente esta es la última vez que te queremos. Y lo haces o ya se acaba, porque te venimos siguiendo. Y ahí decidí ir.
y me voy. Yo estaba entrenando en la ULA, o sea, yo no era parte del primer equipo, yo entrenaba, estaba con Lino en la sub-20 y me voy a Bélgica. Pero en Bélgica, ahí dicen que yo jugué en Bélgica, pero es que yo no jugué en Bélgica, yo no formé parte del estándar ni de nada en Bélgica, yo solamente fui con un contrato y cuando yo llego, el gerente del equipo lo votaron por un problema de corrupción interna. Cuando lo votan, nombran otro gerente en ese interín que yo estoy llegando en esa semana. Yo llego y en el aeropuerto me dice la persona que me recoge, votaron al gerente, pero no importa. Estamos esperando al nuevo gerente, tú vas a empezar a entrenar y cuando termine de llegar el gerente, él te va a hacer el contrato. Y cuando viene el nuevo gerente, me cambió todas las condiciones del contrato. Entonces yo estuve como un mes entrenando en estándar para mantenerme, porque tenía que entrenar, no podía pararme, Claro. pero sin contrato. Y eso fue lo que pasó. Entonces la gente, lo que pasa es que en Venezuela en esa época fue un boom tan grande que un jugador fuera al estándar, porque Stanley había estado ahí y yo volver y también en la misma posición. Entonces se generó en Meridiano, en todos lados sacaron, Ricardo, había el estándar Liège. Pero lo que duré fue un mes y no llegué a firmar porque el nuevo gerente me cambia las condiciones y no podíamos. Lo que me proponía era prácticamente, me estaba llevando como un jugador de sub-17 y para ir de Venezuela ya como un sub-17 y empezar a entrenar en las categorías menores porque mi edad era muy joven y tal, prácticamente era un mensaje como diciendo, a ti te trajo el otro gerente, conmigo no vas a tener cabida aquí. Y uno ya, gracias a Dios, yo tenía en ese momento el guía de mi papá que sabía de fútbol y me dijo, mira, no, esto no está para ti, si tú te quedas te van a tratar mal y te va a tocar regresarte dentro de un año y no te van a dar chance. Entonces yo tenía la otra posibilidad de ir a Boca. Entonces de ahí mismo, de Bélgica, llamamos a Boca y le decimos, todavía están las puertas abiertas en Boca, y ellos dijeron, vente para acá. Entonces al escuchar que me abrían las puertas en Boca, lo que hicimos fue que de Bélgica voy a Venezuela, estoy unos 6 meses más porque ya era marzo en ese momento y ellos me dijeron, vente en enero. Entonces ahí es donde yo debuto en Estudiantes de Mérida, juego 6 meses en Estudiantes, pero ya con el precontrato de irme a Boca a los 6 meses. Me va muy bien en Estudiantes, me quería quedar en Estudiantes porque en Boca me ofrecían era ir a la reserva, no al primer equipo, pero era otra época, como decimos hoy. Si hubiésemos estado en el 2020, nunca me hubiese ido a los 18 años siendo titular en un equipo profesional a la reserva de Boca, pero en esa época nadie salía. El venezolano tiene que entender que era imposible salir, o sea, no había nadie en el extranjero en ese momento, no había nadie. Yo fui uno de los primeros, porque estuvo Dion y habían habido casos esporádicos, pero en ese momento del 98 no me acuerdo de alguien en el extranjero, solamente Dudamel en el Deportivo Cali, creo que estaba, o Gianni en Estados Unidos, que él ya estaba aquí No sé si estaba instalado. Socorrito ya en Las Palmas en esa época, no recuerdo. Socorro, pero bueno, sí, Socorro no salió del fútbol venezolano, prácticamente Socorro se va de un mundialito con la familia España, creo yo, casi no me acuerdo que él haya jugado en la primera de Venezuela. Sí, él prácticamente salió del Tirso de Molina a España. Sí, era otra época, del fútbol profesional no salíamos formados aquí que hubiésemos debutado. Sí. Entonces, me voy a Boca y ahí realmente es donde me termino de formar y vuelvo a Estudiantes y ahí ya termino de despegar en el fútbol. Oye, a lo mejor nos movemos en el tiempo, pero no importa, porque me llama la atención o me viene a la mente el caso de Jan Hurtado hoy en Boca y tu experiencia con Boca y justamente tu experiencia de saltar del fútbol venezolano a un equipo como ese, a lo que representa. Entonces, ya que tú tienes ese pase a una edad similar además, ¿cómo ves tú las posibilidades? Claro, esto es una visión muy subjetiva, ¿no? Pero ¿cómo ves tú la posición de Jan Hurtado con su pase a Boca, habiendo estado en Gimnasia y Esgrima, a estar en Boca? No quiero hacer preguntas muy largas, lo que pasa es que lo que me decías me da para pensar muchas cosas, porque lo que te pasó a ti en Bélgica es lo que le pasa a muchos jugadores cuando
y tú me corregirás, pero cuando lo ficha una directiva y no lo ficha el entrenador. Entonces hay ese cambio de directiva y chao con los jugadores. Y ahora hay esa coincidencia de que ya Hurtado pisa Boca, no lo considera, sobre todo el nuevo entrenador, le dieron algunas oportunidades el año pasado, pero en este año nada. Entonces, ¿qué recomendarías o qué piensas tú? ¿Cuál es la situación de Jan Hurtado? ¿Debería insistir en Boca, cómo lo ves tú, o debería buscar su gente, su entorno, una sesión para no perder los años más importantes de evolución y de desarrollo de ese jugador? No, lo de Jan Hurtado es un caso distinto porque por él pagaron un dinero importante. Sí. Entonces, él va a Boca y ya él va a Boca con una inversión del club. También pasa que cuando hace en clubes tan grandes como Boca, a pesar de que hayan hecho una inversión tan grande, el club toma otra dirección, como pasó que cambiaron el presidente, vino otra junta directiva con nuevo gerente general y todo, y ellos pueden tomar una determinación de decir, por este camino no seguimos, vamos a ir por otro camino, y ahí es donde Jan se vio perjudicado, pero ahora Jan seguramente con su representante y el mismo club le deben estar buscando la mejor salida. Si no le encuentran una salida, seguramente Jan Hurtado al final va a terminar siendo considerado por el técnico porque es un jugador joven, porque seguramente van a querer recuperar algo de la inversión y van a querer que juegue algunos partidos y ahí ya depende de él, al tener esa posibilidad, consolidarse. Yo creo que Jan eh, eh, tomó una decisión correcta en ir a Boca porque uno de fuera de Argentina, uno ve el fútbol argentino y uno dice, si hubiese ido a Europa, pero cuando tú estás viviendo allá en Argentina, lo que es Boca, te envuelve de una manera, te llama de una manera que cualquier jugador que está involucrado en la sociedad argentina y al ver que Boca te quiere, seguramente dice, no, yo quiero tocar eso, yo quiero estar ahí porque sé que si toco eso y me va bien, porque nadie piensa que le va a ir mal cuando va a firmar un equipo, no veo el primero que haya dicho, no, yo voy a firmar aquí, me va a ir mal y después, ¿qué voy a hacer? No, uno siempre dice, y fue lo que seguramente pensó Jan y su agente, voy a ir a Boca, me va a ir bien, tengo 18, 19 años, hago 2, 3 goles, juego un año y voy a valer 20 millones para irme a Europa, porque es muy distinto llegar a Europa siendo jugador de Boca que siendo jugador de Lanús, de Gimnasia, de Estudiantes de Mérida, de cualquier otro. Cuando eres de River, de Boca, de Flamengo, claro, de grandes instituciones, te respetan y te reciben y te dan la posibilidad de tener más errores cuando llegas a Europa. Cuando llegas de un equipo desconocido solamente por tu talento y no pagan tanto dinero, ahí es cuando los equipos se les hace fácil en el mínimo error pongo a otro. Claro, claro. Mira, es una visión bien interesante. No me había paseado por ahí, pero es verdad, sí había considerado lo de la inversión, que sí es importante porque para que él salga de ahí también tiene que haber un equipo pero para que se bajen bien, es el círculo vicioso que tú comentas, porque tiene que jugar, tiene que darle minutos. Entonces, bueno, vamos a ver. Sí, mira, si no hubiesen pagado más de $1 millón, creo que fue más de 1 millón, no sé cuánto ahorita el monte. Pero entiendo que fueron 4. Sí. Por eso, si no hubiesen pagado $4 millones, Jan Hurtado ahorita estuviera en otro equipo jugando y tranquilo, pero pagaron 4 millones. Hay montos que se manejan en el fútbol que no son fáciles, seguro los préstamos son altos porque el club no te va a regalar un jugador por el cual pagó 4 millones. Entonces, pero también te das cuenta la grandeza del club. Un club, cualquier otro club que pague $4 millones por un jugador, así erre 4 goles, sigue jugando de titular porque tiene que tener la continuidad y tienen que recuperar la inversión. Claro. Boca, 4 millones para Boca es, bueno, vamos por otra vía, bueno, ni lo convocamos. Es la grandeza del club y lo difícil que es jugar en esos clubes. A veces nos quedamos solo por la camiseta, por la hinchada, pero a veces de adentro del camerino lo que se ve es que un tipo que vale 4 millones y ni siquiera va al banco.
Sí, impresionante. al final, ¿no? Sí, es impresionante. Mira, Ricardo, y hablando tú dices que te terminó de formar como jugador, ese paso por Boca también. ¿Qué es lo que te marcó después al final para ti como jugador y ahora como entrenador en tu visión de fútbol? ¿Qué equipo o qué equipos te marcaron más en la forma como tú ves el fútbol? Ese paso por Boca, los demás equipos, la Vinotinto, o un conglomerado, y en qué termina tu visión hoy en día de cómo para ti es el fútbol como entrenador. A mí me marcó mucho Boca, me marcó muchísimo, hermano. Tú no te imaginas lo que me marcó porque yo era muy joven y recibí una información de gente que yo nunca pensé conocer. Y después la Vinotinto. Y te voy a decir por qué. Porque yo venía de Venezuela y yo cuando llego a Boca, yo ya había participado en un campeonato sub-20, en un campeonato sub-17. Yo ya había jugado en Estudiantes de Mérida, profesional. Y llego a Boca a la reserva y a la categoría mía, sub-20 y reserva. Y en Venezuela el fútbol siempre era con un acercamiento a los partidos del temor, sobre todo cuando íbamos a jugar a nivel internacional. O sea, veíamos a los contrarios, nos sentíamos inferiores y, y eso a mí me chocaba por mi característica de número 10, que uno cuando es número 10 uno se siente, y no lo hablo por ser agrandado ni nada, sino que es la realidad, fuera del campo uno es una persona normal, pero cuando uno es un número 10 y uno pisa el campo, uno quiere que te motiven para mostrar tu talento. Y tu talento como 10 es ser habilidoso, ir para adelante, tocar, no pensar en los rivales. Es algo natural que tiene el número 10. Y, y yo no lo sentía. Y cuando llego a Boca, cuando íbamos a jugar contra River, contra Independiente, contra cualquier equipo, lo que sentía de los técnicos, que eran técnicos que habían sido leyendas de Boca de los años 70, estaba Suñé, Mouso, Mastrangelo, García Cambón, todos los que estaban en las distintas categorías y que tenían contacto con nosotros habían sido campeones y leyendas de Boca. Y ellos, lo que nos hablaba a nosotros como muchachos, era nosotros somos grandes, nosotros somos protagonistas. Y yo veía a los jugadores y yo veía que los jugadores eran buenos, pero había unos que no eran tan buenos. Pero por lo menos teníamos un lateral que era un lateral decente, no te voy a decir un fenómeno ni malo, pero normal. Tal vez en Venezuela va y juega y ni jugaba. Y le decían, sos un fenómeno, representás a Boca. Entonces te agrandan de una manera tal dentro del campo que puede ser que no seas el mejor, pero tú te sientes el mejor y te llevas el mundo por delante. Y si tú envías el mensaje no solo a uno, sino a 25, imagínate el poder que tiene esos planteles. Por eso es que Boca en inferiores gana y gana o es primero, pero más abajo del tercer o cuarto lugar no están, porque tienen una grandeza y te ponen la Bombonera allá, porque nosotros jugamos al lado de la Bombonera, y te dicen ahí es donde van a estar, y después te llevan a la Bombonera, y después cuando juegas en tercera, como me tocó a mí, juegas dentro de la Bombonera el preliminar, eso era en esa época, ya eso creo que se cambió, pero jugabas antes del partido profesional, segundo tiempo, estadio lleno, la Bombonera, y bueno, te forma. Y después en la Vinotinto, con mi papá, yo sentí ese mensaje. Entonces, cuando yo sentí ese mensaje, yo construí una idea. Entonces, por eso es que a veces los debates de fútbol y de ideas y de estilos son a muerte, son a morir. Yo no cambio mi forma de ver porque así fue que me formé, así fue que creí en esto, y es como una especie de religión dentro del fútbol, creer en un estilo, creer en unas formas. Entonces yo no puedo dar un mensaje a un jugador de decirle, mira, la realidad es que ellos son mejores, vamos a meternos atrás, vamos a ver cómo contrarrestamos a aquel, tal, porque yo como venezolano lo viví y sentí mi crecimiento desde otro mensaje. Y ese es el mensaje que voy a seguir, el de Menotti, el de Cruz, el de Pacho Maturana, que cambió la historia del fútbol colombiano con un grupo que lo hizo creer, y el de Richard Páez. Es que es tan básico lo que estás diciendo. Por ahí va todo y compartimos esa visión del fútbol.
porque tú no puedes jugar pensando que el rival es superior a ti. Yo recuerdo, antes del boom de la Vinotinto, como algunos le llaman también, ese cambio, ese momento bisagra que protagonizaron ustedes. Yo me acuerdo que yo iba a ver los partidos de la Vinotinto, y fuese contra Brasil, fuese contra Argentina, fuese contra Uruguay, contra cualquiera, yo siempre iba pensando que íbamos a ganar. Aunque yo era un espectador, yo siempre iba con esa visión. Yo no iba a ver a los partidos, ay, ¿cuántos nos van a hacer? No, que Brasil son unos genios, no, que... O sea, hubo un partido, por ejemplo, que no se me olvida, en el Olímpico contra Brasil, que en la época que estaba Vicente Vega arqueando, imagínate. Y ese era un partido bien cuesta arriba, ¿vale? Porque estaban todos los compañeros de la época de Pelé, los que quedaban, digamos. Y era un partido complicado. Y ese partido creo que se pierde 2-0, algo así, un penal, qué sé yo. Y uno siempre iba con esa visión y es lo que uno siempre quería ver en el campo también. Y es un tema de que al final son 11 humanos contra 11 humanos. Entonces, yo creo que una de las cosas que hizo conexión con la gente fue justamente esa actitud que había en la Vinotinto de Richard Páez cuando ustedes enfrentaban y empezaban a tocarle la pelota en la cara a los demás como un equipo, una selección más. ¿Dónde crees tú que hubo ese cambio de mentalidad? Porque a lo mejor tú lo traías desde Boca, pero ¿cómo fue ese cambio de mentalidad en los 11 titulares y en todos los que entraban? Porque todos entraban en la misma sintonía. ¿Cómo lograron ese cambio en conjunto? Bueno, mi papá tuvo también una suerte que esa selección fue un grupo de un preolímpico y de una sub-20 que se unieron y fueron los dos muy exitosos en menores, pero tal vez se iba perdiendo porque el trabajo anterior de Pastoriza, que nos ayudó muchísimo, que nos hizo crecer en la parte física, en la parte de la Él de, profesionalizó la selección, ¿no? profesionalizó la selección, pero él, siendo argentino, no nos entendía del todo y siendo un técnico que venía de haber entrenado al Atlético de Madrid, el Independiente, yo me pongo en sus zapatos y yo hubiese hecho lo mismo tal vez. No, tal vez no, pues yo no traicionaba mi idea, pero tal vez él lo que pensó fue, tengo que asegurarme bien, tengo que dejar el cero y ser un tipo contragolpeador efectivo con estos venezolanos. Entonces, por eso él no caló en el mensaje. Veníamos haciendo lo mismo por 35 años y tal vez el cambio grande que tuvo mi papá fue ese mensaje y lo que tuvo la suerte, que es donde voy, tal vez yo tuve la suerte de haber ido a Boca y algunos otros ya habían salido algo, pero casi todos estábamos en el medio local, pero tuvo una generación de jugadores que todos eran especiales. Si tú si tú te pones a analizar Cari, Zurdo, Leo Jiménez, Miki Meavitali, Juan Arango, Gabo, Rubert, todos eran tipos que habían mostrado cosas diferentes en sus respectivas generaciones, todos eran como estelares en sus equipos siendo muy jóvenes. Rubert había sido goleador de Copa Libertadores, Gaby era el 10 por excelencia del fútbol venezolano en la época, Juan Arango la había roto en las menores y era la joya del fútbol venezolano. Yo también había sido parecido. El zurdo también era otro que despuntaba en menores, Miki. Entonces el Pájaro era un jugadorazo de Minerven, de todo lo que había hecho. Entonces, pero lo que pasa es que mi papá escogió a tipos técnicos, estaban, siempre los hubo, Laureano Jaime, Carlos Maldonado, William Méndez, Stanley Rivas, Gaby Miranda, Gerson Díaz, o sea, siempre hubo jugadorazos. El problema es que cuando llegábamos a la selección, el mensaje era, uy, hay que defender, vamos a jugar contra aquello, entonces no los ponían juntos. Y tal vez el único equipo que yo vi junto así que trató, algo intentó, fue el de Stanley, Gerson Díaz y Gaby Miranda, que jugaron algún tiempo juntos, por poco tiempo, pero algún tiempo juntos, creo que fue Borrero el que lo implementó, pero tal vez faltaba ese trabajo de convencimiento total de todas las líneas. No era solamente poner los jugadores, porque eso es lo que a veces le dicen a mi papá, no, fue un motivador, escogió a los jugadores, no.
había un trabajo táctico de conexiones, que teníamos jugadas ya preelaboradas y a partir de ahí podíamos sacar nuestra creatividad que terminó de hacer el equipo que fuese, porque no es solo poner jugadores y decirles, epa, toquen la pelota, no. Así no es la cosa, hay que tener unas conexiones, unos funcionamientos de movimientos que ya están estipulados y ese equipo lo entendió a la perfección y por eso el cambio inesperado que uno decía, como un equipo con puros tipos del Caracas, de Estudiantes, de Chacao, de Táchira, le gana a un equipo que tiene tipos en la Juventus, en el Inter, en el Kievo, en Atlético de Madrid, en Real Madrid, como fue ese Uruguay, el del Pachencho, el primero, el 2-0. Sí, Y a partir inolvidable. de ahí, agarramos esa senda de 4 victorias que nosotros dentro del campo lo hacíamos natural, pero cuando salíamos, como era algo nuevo, nos mirábamos a la cara y decíamos, no entendíamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Yo no entiendo. No nos entendíamos todavía. Ya después, la siguiente eliminatoria, ganábamos y ya lo tomábamos como más natural la cosa. Y en el 3-0, el centenariazo, ya era natural. El equipo ya traía varios años, 3 años ganando. Entonces, claro, sabíamos la grandeza del resultado, del lugar que hoy lo celebramos, justamente hoy hace 16 años, pero sí ya... Justamente hoy. Sí, hoy es 31, creo, hoy es 31. Oye, qué buena fecha elegimos para, para esta conversa. Está bueno. No me había Sí, sí, sí. fijado, no me había fijado en la fecha. Ok. Y bueno, y fue el cambio. Sí, sí. Es que lo que tú dices es muy cierto, porque la gente, hay gente que no se para a ver que tener la pelota, controlarla y genera mucha táctica porque hay mucho trabajo táctico atrás, quiero decir, porque está el momento de cuando la pierdes, de cuando hay una presión efectiva del contrario que te hace perder la pelota, o tú das mal una entrega o simplemente en el uno contra uno la pierdes, porque eso está dentro del juego. Y hay que ver los videos de esa Vinotinto, cómo enseguida se armaba y cómo presionaban para recuperar rápido esa pelota y volver a lo mismo otra vez y desarmar a los equipos con la pelota. Que eso fue lo que siempre me gustó más de esto. Pero fíjate una cosa, Ricardo David, hay una cosa que a lo mejor te han preguntado más de una vez, pero yo quiero que lo comentes también acá. Porque entre la fanaticada más extrema, que siempre la que hace a lo mejor más ruido y son menos, siempre había esa cosa de la relación no, de que el hijo del papá, del DT y tal. Yo quisiera que comentaras a nivel personal y a nivel profesional, desde tu punto de vista, cómo era ese manejo de tu parte de tener, o sea, de llegar a la selección, que es lo que más añora cualquier jugador de fútbol, y que justamente el técnico sea justamente tu papá, que además es el tipo que también desea que tú brilles más que nadie, pero que él también tiene que combinar la necesidad de usarte o no. Pero ¿cómo vives tú, o cómo viviste tú, el hecho de repente no quedar, no ser titular con tu papá, o con el técnico Richard Páez, viéndolo como técnico? ¿Cómo vivías tú sobre todo por tu posición también, en el terreno de juego y que es el típico jugador que siempre quiere estar y siempre quiere ser protagonista, siempre quiere formar parte de... ¿Cómo balanceaban eso y si eso no les hacía de repente ruido fuera de la cancha, en conversa sobre la mesa? ¿Cómo era ese diarismo, si se puede decir así, en esa relación tan interesante que puede haber entre un DT selección y un jugador top de selección, además, porque tú jugabas porque hacías los números para estar, ahí no tengo la menor duda. Pero ¿cómo manejabas eso? Mira, a ver, ¿cómo te digo? Y si hay, Primero algo, yo si hay ya... alguna anécdota, y si Sí, puedes sí, contarla, no, buenísimo. primero yo ya, a mí no me pegó tanto al principio no me pegó tanto porque yo era un jugador de selección habituado y que yo había sido figura de la selección, porque si tú te pones a ver mi carrera, yo llego a la sub-17 y era el 10, con el número 10 en la sub-17. Llego a la segunda sub-20 y era el menor de la generación, porque era la del zurdo, que eran todos años 77,
Y el único 79 que casi nunca llevan a uno tan menor a esas competencias, le pasó a yo. Han habido como 3 casos, que fue creo que Johandri Orozco, que repitió, Miki Mea Vitali y yo. Y habrán algunos otros al final que no he seguido mucho esa parte. Pero Jan Hurtado creo que fue uno que repitió también 2 sub-20, pero es difícil. Y yo en esa sub-20 jugaba de titular. Entonces, cuando llegó mi sub-20, que Juan Arango llegó a la mía, la siguiente, la de Mar de Plata 99, yo era el 10, o sea, yo era el capitán de esa sub-20 de mi generación. Mi papá en esa época ni soñaba, era Ducovi, era primero Rafa Santana, después Ducovi, después Borrero, porque había muchos cambios en esa época, pero yo siempre me mantuve con Lin. Llego a la sub-23 y yo era de los más importantes y ya iba a ser titular, ya traía un proceso. Y llego a la mayor. Entonces yo, cuando llego a la selección de Venezuela, yo era un jugador de selección. Distinto es cuando tú no has estado, cuando nunca has jugado, cuando no quemas los procesos. Pero cuando tú quemas todos los procesos, es algo natural para ti llegar a la mayor y decir, estoy aquí. Es la evolución que he hecho y a mí nunca más bien yo creo que Pastoriza tardó en llamarme porque yo tuve una temporada muy buena en Estudiantes cuando llego y él me llama recién cuando llego al Deportivo Táchira en esa Copa Libertadores con Catarroque, él me ve y ahí es que me llama la selección Pastoriza. Y desde que entro con Pastoriza, él cambiaba muchos jugadores y desde que yo entré con Pastoriza nunca salí, él nunca me dejó de convocar. O sea, yo nunca pasé una convocatoria porque era joven y pasó mucho con jugadores jóvenes que él llamaba 2 partidos a tal jugador, no voy a decir un nombre, que después serían importantes, y después lo dejaba de llamar por 3 partidos y después lo volvía a llamar. Conmigo no, conmigo él me tuvo hasta el final, hasta que lo saca, y cuando llega mi papá, para mí fue algo natural, y yo ya como había convivido con él en Estudiantes, lo veía como técnico. Yo te digo, la relación personal con él, y eso te lo tengo que decir, y eso lo sabe gente, fue alejada en la etapa de selección. Yo prácticamente no hablaba mucho con él y era un tema de que no había las mismas tecnologías que hay ahora, que nos podemos hacer videollamadas. Antes los celulares no eran inteligentes en esa época, de 2000 a 2007 que estuvo él. Y yo estuve prácticamente esos 7 años fuera de Venezuela. Yo no jugué en Venezuela casi. Yo estuve en Emiratos, en Colombia, en Ecuador, en otros países, y en Grecia, me acuerdo, en Rumanía, me acuerdo, por los viajes, en Emiratos, bueno. Y entonces yo no estaba cerca de él, yo lo veía en la concentración y lo veía como técnico y yo más bien me alejaba mucho de él. Yo casi no hablaba con él y cuando hablaba por una llamada o algo, porque no te veías la cara ni nada, era más que todo familiar. Él nunca me dejó hablar tanto de la selección con él. Acuérdate que yo era joven, yo no era tampoco con tanta experiencia como te puedo hablar ahora. Yo ahora te hablo con otros términos, con otros conceptos. En esas etapas de 22, 23, 24 años, uno quiere dame la pelota que yo resuelvo. Y uno no está pendiente en tantas cosas. Uno lo que quiere es jugar, conectar, hacer goles, meter pase gol, disfrutar el fútbol. Uno es un joven que madura dentro del fútbol, pero uno no tiene ese espectro para poder decirle a un técnico, mira, deberías hacer esto, deberías poner aquello, tal. Y si yo lo hubiese hecho, él me hubiese dado un lepe, como decimos, cállate, que vos no estás para esto. Y creo que una sola vez lo hice por inexperiencia en los primeros partidos, que yo le dije, uy, ¿por qué no metes a Leo Bielma? Porque Leo era muy amigo mío, más por amigo que por fútbol lo hacía. Y Leo era un fenómeno, o sea, Leo estaba ahí porque era un fenómeno, pero le dije un día, coño, pero Leo, que no lo metes y tal, a mí me daba cosa, Leo era muy amigo mío, no. Y me dijo, la próxima vez que me digas eso, te saco a ti, preocúpate que hagas pase gol, que juegues, porque la exigencia es muy grande en ti para que te estés preocupando por otro. Cuando me dijo eso, más nunca, te lo juro que hasta el día que salió, nunca más. Lo único que sí le reclamé fue esa sacada en Bolivia. Pero bueno, fue una etapa muy duro. Después sí fue duro. Yo los primeros 3 años en selección no tuve críticas, nadie nos criticaba, nos apoyaban, era todo color de rosa. Desde el 2001 hasta el 2004, 2005, yo no sentí críticas. Yo sentía un país desbordado por la selección, yo sentía que llenábamos en el Olímpico contra Jamaica, contra Trinidad y Tobago, imagínate, Jamaica, Trinidad y Tobago y el Olímpico lleno en Caracas.
Era un boom vino tinto. Entonces la gente no se daba cuenta. No habían tantos periodistas que estaban empezando, sino que los que estaban en ese momento transmitiendo no criticaban tanto porque venían arrastrando tanta derrota, conocían tanto la historia que no se detenían en eso. Pero de repente Richard Páez agarra mucha importancia no solo en el fútbol, sino en el país. Sí. Ya era una imagen de país. Se convirtió en un Y tipo muy mediático. Sí. creo que eso generó un nerviosismo de parte de altos sectores del fútbol y creo que ahí empezaron a querer dinamitar el ambiente. Y no sabían por dónde, y no sabían por dónde, y de repente un periodista tocó un día el tema del hijo en algún partido que habramos tenido mal, y por ahí se fueron nuevos periodistas que querían figurar, que no entendían de nuestra historia, que estaban empezando, muchos periodistas muy jóvenes que hoy en día son grandes periodistas, hoy en día los respeto a todos, pero en esa época es como yo no soy el mismo cuando yo empecé en Estudiantes, yo era un muchacho y a veces cometí errores y cuando terminé en Mineros yo era otra persona y hoy yo veo la evolución de ellos, soy amigo de muchos de los que me criticaron abiertamente hoy, pero en ese momento criticaban el apellido y no criticaban funcionamientos, no criticaban situaciones que... Y yo leí un cuento de Valdano, y es lo que pasó en la selección. O sea, Valdano dice, hay un niño que se está ahogando, y se está ahogando el niño, y se está ahogando y nadie lo puede salvar, pero había un marinero que se tiró y nadó, y agarró al niño y lo trajo y lo salvó, y lo puso en la orilla. Y la mamá lo agarró y se lo llevó. Pero después la mamá regresó y le dijo al marinero, ¿dónde está la gorra del niño? Me la perdí. Eso fue lo que pasó con la Vinotinto, porque el niño era Venezuela, que estaba ahogado en el pozo, puesto 120, y el marinero era Richard Páez, que se tiró y lo salvó, y lo sacó de abajo y lo puso ahí. Y la mamá fue toda Venezuela, que le salvó el niño, y toda Venezuela se le volteó a Richard Páez y le dijo, ¿por qué juega tu hijo en el equipo? Cuando tu hijo había sido el que había ganado tantos partidos, porque tú me preguntaste cómo me sentía yo cuando iba al banco, me sentía mal, yo quería jugar, yo siempre quería jugar, me tocó ir al banco muchas veces, pero gracias a Dios las veces que estuve lesionado, las veces que estuve en el banco, pues intenté aportar porque éramos un equipo, pero también la historia está de mi lado que casi todos los partidos oficiales que ganamos, yo estaba en el campo y el que pueda decir, no jugaba porque era el hijo, tal, ahí es donde uno dice, qué difícil es que en 40 años no hayamos ganamos 3 partidos en 40 años, y qué difícil es que un tipo rosquero meta al hijo y gane 4 partidos seguidos, en eliminatoria, y con Venezuela, no con Brasil. Tal vez Dunga se hubiese podido dar esa posibilidad. Dunga tiene a Ronaldinho, a Kaká, a Ronaldo, a Adriano, puros balones de oro. Vamos a meter a mi hijo para que disfrute esto. Entrá, Dunguita, y jugáis en Brasil para que ganes. No, era Venezuela. Teníamos que sudar la gota gorda para poder ganar un partido y creo que eso fue lo que pasó. Después, bueno, que hay formas de ver el fútbol distinto, que hay gente que tal vez a mí no me hubiese usado, que hay gente que tal vez hubiese usado otro estilo de juego. Bueno, hay que ver si hubiese salvado al fútbol de la manera que lo salvamos. No, bueno. Pero el estilo le dio la razón a Richard y ya después de haber creado eso, pues vino una etapa también para mí muy buena de César porque creo que esa etapa también vale la pena que uno la mencione porque es una etapa diferente. A mí me criticaban porque no, él va a muchos equipos pero no se estabiliza, tal. Y en esa época era otra la realidad del futbolista venezolano. Éramos pocos los que estábamos afuera, no era fácil agarrar minutos siendo venezolano en esa época. Y después fuimos creciendo todos y a los muchachos de la siguiente generación también les costó, porque no puedo decir que fue fácil para ellos, es difícil para todos, pero ya tenían ya más apoyos, ya salían de una manera distinta, ya los agentes los respaldaban de una forma distinta en sus contratos, en sus formas de entrar a los equipos y creo que ha sido el crecimiento de todos y ha sido una gran evolución y esperemos que ahora Peseiro
la termine de cerrar, porque lo que necesitamos es ir al Mundial. Sí, es como el golpe definitivo que necesita, o uno de los golpes definitivos que necesita el fútbol, porque sabemos que también hay un tema estructural que hay que resolver para que el fútbol realmente suba esos escalones que necesitamos, inclusive por sobre la necesidad y el deseo que tenemos todos de ir al Mundial. Oye, de las cosas que mencionas ahora, no pensaba hablar, pero es que mencionas varias cosas que hay una que me gustaría que comentara. Es bueno, es que no sé si vale la pena comentarlo, porque es que a mí no se me olvida la imagen en Pueblo Nuevo de la gente increpando a Richard, y la respuesta de Richard ya cargado como que de mucha impotencia contenida. Ese fue un momento que yo creo que en ese momento, así como yo afirmo que los jugadores venezolanos en su mayoría se han desarrollado y están por encima de gran parte de la dirigencia, yo creo que en ese momento la afición no creció conforme a como creció la selección. A lo mejor estoy generalizando mucho y es un riesgo decirlo, porque en esa generalización a lo mejor a veces uno mete la pata, mete mucha gente, porque yo por lo menos no me veía de mí. Pero es que yo me quedé atónito cómo sucedió esa fricción, que a lo mejor tiene mucho que ver con el tema mediático y lo que se difundió en algunos medios y algunos periodistas que toman a veces esta lucha, y no lo digo solo con lo que le pasó a Richard Páez, sino que lo hemos visto que le pasó a César Faría, le pasó a Chita San Vicente, hay un desencuentro a veces entre algunos nombres de la prensa que se toman esto personal y terminan convirtiendo algo que puede ser una crítica en batallas personales con técnicos de jugadores. ¿Cómo viviste o cómo has vivido tú eso? Mira, yo creo que ese momento fue un momento de grandeza de mi papá, y yo no estuve de acuerdo con que él renunciara. Yo en ese momento sí hablé con él y le dije: ¿cómo Sí, vas yo a tampoco. renunciar? Estamos cuarto, estamos quinto, el equipo está mejor que nunca. Vamos a seguir, vamos a demostrar que podemos ir al Mundial. Pero después, ya con la experiencia, le doy la razón, y creo que fue su experiencia la que marcó esa decisión. Yo creo que a César, a Chita le pasaron momentos difíciles, pero yo me acuerdo que cuando ponían pancartas en contra de César, César tuvo una etapa muy difícil, y creo que la grandeza de César fue siempre tener esa tranquilidad para seguir adelante, porque a él también lo criticaron muchísimo, el equipo no jugaba tan bien y la gente no lo quería, y lo criticaban hasta que viene la Copa América del 2011, y ahí es donde César agarra un respiro ya, y ya después no se metían tanto con él, pero siempre tuvo crítica. Sí. Pero la diferencia fue que Esquivel lo respaldó a muerte. Nosotros, y nos acordamos, ponían pancartas fuera, Farías, en los estadios, ¿te acuerdas? Y Sí. paraban los partidos, el que estaba a cargo del partido, paraban los partidos, y hasta que no quitaran las pancartas no se seguían los partidos. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, sí, claro. Pasó muchas veces que gente que criticaba en desmedida, está bien criticar la parte futbolística, pero yo sé, y lo sé porque he hablado con periodistas que me lo han dicho, que cuando había una crítica desmedida en un medio importante hacia César, Esquivel llamaba, y prácticamente sacaron a algunos periodistas de su puesto de trabajo por alguna crítica hacia la selección. Pasaría en casos puntuales, no sé, pero lo supe. En la época de mi papá, las pancartas estaban: el fuera tu hijo, el Ricardo David, la Roja, tal. Yo nunca vi que pararan un partido. Yo creo que sacaban más pancartas, no sé de dónde sacaban el dinero para poner tantas pancartas. Me acuerdo un partido contra Uruguay en el Pachencho, no estaba Juan porque estaba suspendido, algo pasó en un partido amistoso, que hace el gol Cafú Arismendi, y yo veo antes del partido como un ambiente raro, y yo no entendía, y cuando salgo a la cancha me doy cuenta, me acuerdo que Napoleón Centeno me dice: tranquilo, no te calientes, porque me conocía, y yo no entendía, y cuando salgo veo la gente, pancarta fuera Ricardo David, fuera el hijo, tal, pero por todos lados.
y era Uruguay, no era un partido fácil. Y me acuerdo que yo doy el pase gol, Cafú hace el gol y le ganamos a Uruguay 1-0. Tuvieron que bajar todas las pancartas, eso fue un poco antes de la Copa América 2007. Y yo en ese momento andaba muy bien, tenía 28 años, andaba en un nivel de madurez. En la Copa América me fue excelente y empezando la eliminatoria venía creciendo. Estaba en Grecia, en primera división, no había nadie, muy pocos en primera división, aparte de Juan o yo en ese momento. Y es donde vienen las críticas, que yo no tenía que estar, que tenían que estar otros que estaban empezando y no entienden que la selección es un proceso y hay otros que son muy buenos y que seguramente iban a ser mejores que yo, pero que tenían que ir entrando poco a poco en un equipo que ya estaba consolidado. Y mi papá lo que hace y lo que me dice es, mira, yo dejo porque perdí el respeto, cómo enfrento yo a los jugadores después de un ambiente como el que se vivió cuando tengo a todo el país en contra. Si estuviéramos últimos, yo lo entiendo, pero nunca en la vida habíamos estado en momentos de clasificación y tener a todo el país en contra, a todos los periodistas. Si fuera Argentina, yo sigo, porque Argentina no importa que tenga a todos los periodistas, pero nunca hemos ido y para ir a un mundial tenemos que estar todos, no es que los periodistas ayuden, porque los periodistas tienen que estar para criticar, Claro. pero no de esa manera que ya era algo fuera de lugar, no era algo futbolístico, era ya más metiéndose en otros puntos. Es que lo hacen Y ahí es personal, donde él, lo hacen personal. sí, ahí es donde él dice, yo creo que ustedes como grupo se merecen que venga otro y que calme el ambiente, porque lo que hay que calmar ahora no es lo interno, el equipo va jugando como venía jugando, lo que hay que calmar es ese ambiente externo que no nos va a hacer llegar al mundial, y por eso mi papá sale de la selección, porque tuvo un acto de grandeza, y ahí es donde yo me quito el sombrero hoy en día, porque cuando tú estás en la cúspide ahí arriba es difícil decir me voy, y Sí. más cuando has sufrido tanto por eso, y él se va por sanear el ambiente y por decir, bueno, los dejé en puesto de clasificación, que venga otro. Lo que pasa es que, bueno, en esa época decían, hay que sacar al hijo y seguimos jugando igual. Llegó César y cambió el estilo, cambió el sistema, cambió muchos jugadores. Muchos también, es verdad que a César no le quisieron ir y él tiene razón en eso. Tuvo que buscar su forma porque creo que Gabriel había tenido un tema, Sichero no sé por qué no fue, Héctor ya iba de salida, entonces le tocó un momento difícil de restablecerse. Yo no quise ir, a mí César me llamó y yo por cuestiones que creo que no me arrepiento, sí sentí que le pude haber aportado mucho, pero bueno, era algo ya muy personal conmigo y no quise, pero después César encauzó el rumbo a sus formas y nos mantuvo por tantos años también en un nivel competitivo y eso yo se lo agradezco porque definitivamente se demostró que no es un tema de estilos, no es un tema de cómo se juega, sino es un tema ya de planificar, de hacer las cosas bien, de proponérselo y ya ahora con los jugadores que tenemos ya 50, en la época de nosotros éramos 20. Se lesionaban dos y no teníamos, hoy se lesionan dos y tenemos cuatro atrás que pueden jugar. Sí, sí, es otro tiempo. Ahora para ir cerrando, porque pues, para no quitarte tanto tiempo bueno, de las cosas que estás llevando a cabo ahora como técnico y trabajando desde tu casa, que me comentabas antes, y ya vamos a hablar de eso. Este, ya que hablamos de Richard, de la visión de César Farías, que eran tan distintas, no vamos a entrar en valoraciones, sino simplemente que son visiones distintas del juego como tal. Tú como entrenador, Ricardo Davío, hoy, ¿cuál es tu visión del fútbol? ¿Hacia dónde vas con la tenencia? ¿Vas con el fútbol ofensivo? ¿Tienes entrenadores que es esto lo que se parece a lo que yo quiero? Como lo tienes como referente. ¿Hacia dónde apunta tu visión de juego ahora como técnico que te empiezas a desarrollar ahí? No, yo creo que tengo un énfasis hacia el fútbol ofensivo, el fútbol dinámico. Me gustan los jugadores inteligentes y los jugadores explosivos en posiciones donde tienen que ser explosivos. A mí me gustan los volantes ofensivos que tengan cambio de ritmo.
que no solo sean tipos organizadores, me gustan más los recuperadores, que sean esos tipos organizadores, y los volantes ofensivos que sean las válvulas, que sean inteligentes, pero que tengan definitivamente, porque el fútbol moderno ya te lleva a jugar con jugadores dinámicos. Ya creo que el estilo Riquelme y eso, en un equipo, en mi equipo jugaría, no es que no jugaría, pero jugaría ya más retrasado, como jugaba Pirlo, al lado de un 5 como un estilo 8, pero para mí los volantes 10 son fundamentales. A mí me gustaría siempre tener uno mínimo o dos, y los delanteros de técnica, no solo los delanteros de área, sino esos delanteros que se mueven por todo el centro de ataque. Pero por supuesto que uno entiende que el fútbol actual, la parte defensiva, toma una importancia muy grande, y entonces uno tiene que ser muy inteligente en las tácticas defensivas. Para mí lo más fácil como técnico es poder hacer funcionamientos defensivos. Tuve muy buenos técnicos defensivamente hablando que me dejaron muchísimo, y aparte el fútbol va evolucionando y uno va interpretando esa evolución. Entonces, creo que una base sólida, armar el equipo con una base sólida es fundamental, pero la característica del jugador tiene que ser ofensiva, y hacerle entender al jugador que el bloque defensivo es lo más importante. Entonces, creo que si un jugador no entiende lo que es hacer bloque defensivo y los movimientos, pues empieza a tener desventaja con otro. Yo quiero tener un equipo que sea muy compacto, pero que sea arriesgado, que no tenga complejos, que juegue hacia adelante, teniendo siempre las prevenciones de las situaciones importantes del rival, pero creo que por ahí me manejo. Creo que es mucho la idea de Richard Páez con la evolución del fútbol, porque nos quedamos con el Richard Páez de la Vinotinto, y él también evolucionó mucho. Él en Mineros de Guayana en el 2014 trajo ideas diferentes, trajo cosas muy distintas, y creo que ese equipo jugó muy bien al fútbol, y ahora, incluso hoy, creo que es mucho mejor entrenador, pero bueno, está empezando ahorita una etapa que no ha sido fácil, pero que bueno, esperemos el tiempo a ver qué va a decir, y, y yo de mi lado tratar de seguir esa enseñanza. A mí me deja mucho lo que aprendí con Richard, con mi papá, y hubo un rumano que se llama Cosmin Olaroyu. Él después se fue a Arabia Saudita y estuvo en Japón, pero en Rumanía es muy reconocido porque en la parte táctica siempre fue un revolucionario, y yo tuve la suerte de tenerlo. Después tuve a Hagi, que Hagi fue el 10 de Rumanía, tal, Un pero fenómeno. Hagi, con todo y su grandeza, con todo y su gran nombre, no le llegaba ni por los tobillos a Cosmin Olaroyo, que a mí me impresionó tácticamente. Fue uno de los tipos que yo dije, este tipo está adelantado 10 años, y de verdad estaba. En el 2004 hacía entrenamientos específicos de los dos centrales, de los dos laterales, y los iba conectando separados con el funcionamiento del equipo, y después compactaba todo. Y cuando ibas a compactar todo el equipo, nosotros nos llegaba la pelota y uno decía, esto fue lo que hice en el trabajo específico. ¿Cómo hace este tipo para que el 5 me la dé donde yo quería cuando no habíamos entrenado juntos? Entonces él llegaba, trabajaba separado a cada posición, la juntaba y te conectaba, y ahí yo decía, este tipo tiene cosas diferentes. Y en lo defensivo también. Interesante. Mira, ahora como, bueno, no sé si conoces algo o mucho de lo que pueda traer el nuevo técnico de la Vinotinto, José Peseiro. Sí, obviamente debes conocer al material con el que cuenta. ¿Cómo ves tú a la Vinotinto para estas eliminatorias, para la Copa América, que ya sabemos va a ser el año que viene, si Dios quiere, y esto se compone? Pero más allá de eso, ¿cómo ves tú qué es lo que trae o qué crees que puede aportar Peseiro a esta selección? ¿Y cómo ves tú
a esta plantilla que muchos se atreven a comparar, que se puede jugar como se jugaba en la época de Richard Páez, salvando las distancias y los tiempos, que son otros. Pero ¿cómo ves tú todo esto de cara Yo creo a lo que toca ahora? Yo creo que se puede jugar mejor. Yo creo que la importancia de los equipos para que jueguen bien al fútbol radica mucho porque todo el mundo se va en el número 10, en el 5, en el delantero, pero hay algo que la gente no se dio cuenta, pero los laterales son muy importantes y en este momento nos está faltando un lateral izquierdo. Y Mm, creo que eso es lo que hace que el fútbol no llegue a ser tan fluido como uno quisiera. Tenemos muchísimos delanteros, tenemos muchísimos medios en todas las posiciones, pero el lateral izquierdo es algo que a mí me preocupa, no sale, no hay otro zurdo Roja. Gabriel Sichero también hizo un grandísimo trabajo, pero en términos de lo que hacía el zurdo en proyección al ataque y en esa fluidez de juego, no ha habido otro como él. Y creo que eso es lo que me preocupa para esta generación. Es la única preocupación porque en términos de jugadores son mejores, incluso son mejores que los que estábamos en la época de nosotros. En todas las posiciones tú te puedes conseguir jugadores con más recorrido, más experiencia, más nivel internacional. Entonces creo que tenemos la mejor selección de nuestra historia hoy, pero ahí es donde viene la parte de Peseiro, que no lo conozco, pero sí sé dónde ha estado y conozco a Queiroz, sé que él fue asistente de Queiroz, sé que Queiroz es un tipo que seguramente le gusta y que lo ha demostrado, le gusta ese fútbol dinámico, ese fútbol ofensivo, pero después está el carácter y ahí es donde él nos los va a demostrar a todos y donde mm. Peseiro me lo va a demostrar a mí no con palabras ni con, ni con entrenamientos, porque los entrenamientos son una cosa, pero después cuando vas a plantear el partido y cuando sacas la alineación para el partido, y el funcionamiento que yo vea en el partido es donde yo voy a detectar de verdad cuál es su idea. Si él pone una línea de confrontación alta, si él pone una línea de confrontación baja o media, si él pone jugadores de características de funcionamientos ofensivos o si más bien trata de resguardarse más con las características que escoge y cómo son los cambios, si es un tipo que arriesga, si es un tipo que más bien trata de recular como la gran mayoría y dependiendo de dónde juegue. Yo creo, por mi experiencia, que los lugares donde uno no puede jugar al fútbol, en Sudamérica, donde ir a jugar de tú a tú es una locura, es en Quito y en La Paz. Mm. Después, eh, salvando las distancias, a todos y las canchas de todos se le puede jugar al fútbol. Tal vez Argentina y Brasil pudieran ser partidos donde uno los tiene que plantear de una manera mucho más preventiva, pero sin meterte atrás, donde tú te metas atrás en la eliminatoria y trates de ganar con un contragolpe o de esa forma, lo vas a hacer, lo puedes ganar porque lo hemos demostrado, pero vas a sufrir mucho, vas a sentirte no controlador del partido y hay una diferencia muy grande entre ganar un partido y pedir 5, dame 10 minutos más, no lo termines, que estoy disfrutando. Y la otra es ganar un partido y los últimos 15 minutos sufrir y perder 5 kilos no solo de correr, sino de angustia, porque uno sufre angustia cuando no tiene la pelota, cuando le toca correr atrás del rival y son sensaciones diferentes para ganar. Por eso yo a mis equipos les digo, a veces vamos a pedir la hora, es normal, y a veces nos vamos a meter atrás y vamos a defender un resultado, es normal. Pero la mayoría de las veces yo quisiera terminar un partido y que ustedes disfruten y que ustedes pidan más tiempo porque realmente ahí es donde tú consigues un equipo grande de verdad, cuando se gana con esa sensación. Sí, hay una cosa que muchos, inclusive en los programas que he hecho, y algunos suscriptores que han hecho esta pregunta, yo les he dado mi visión particular, pero me gustaría que tú como jugador de la Vinotinto, con tanto recorrido, además en tantos equipos profesionales, compartieras tu visión sobre un punto que es bastante directo y que tiene que ver con lo que estás diciendo. Es por qué el fútbol venezolano, los equipos profesionales en torneos internacionales y la Vinotinto también, sufre tanto
en mantener y cerrar un resultado y protegerlo en los últimos minutos? ¿Por qué caen tantos empates o tantas derrotas en las postrimerías de los partidos? Bueno, primero porque el futbolista venezolano juega en una liga donde todos nosotros nos enfocamos tanto en ganar la liga venezolana, y la liga venezolana tiene condiciones de canchas, de formas de juego que no te hacen desarrollar fútbol de alto nivel. Ahorita con los nuevos estadios mejoró mucho el fútbol. Dejé de escucharte, Ricardo. ¿Me escuchas? Vamos a ver, porque se te fue el audio, Ricardo. No sé si apagaste el mic o se te desactivó. No, no te he podido escuchar casi nada de la respuesta o de tu comentario. Vamos a ver, te aparece el micrófono como desconectado. Ahí apareció, ajá, ahí como que... Aló, aló. Ahora Okay, sí. ahora sí. Si puedes repetir la idea, porque prácticamente desde el principio se perdió el audio. Que nosotros en el fútbol profesional venezolano jugamos de una forma que tal vez el ser de transiciones rápidas por las condiciones de nuestros campos, tal vez esa idea de tratar de defendernos más, o tal vez los equipos que ganan son muy ofensivos en el torneo local, pero cuando les viene el torneo internacional tratan de cambiar las formas, no tratan de ser tan dominantes, empiezan a no tener esa convicción total en sus ideas. Y creo que los pocos equipos que lo han hecho han tenido buenos resultados, como el Caracas de Chita, el Táchira de César, que jugaba de una forma y nunca cambió, el Estudiantes de mi papá, el Minerven ese del profesor Alfredo López en su momento, y tantos otros, porque hay otros equipos que han llegado lejos. Pero creo que pasa por tener un convencimiento de las ideas y tener esa jerarquía para dominar partidos con la pelota, y a veces querer ser muy intensos. Se te volvió a apagar el micrófono. Donde perdemos y perdemos confianza y siempre algún error nos encuentran rivales que se sienten superiores. Bien. Bueno, ya para ir ahora sí finalizando, porque la verdad que te robé bastante tiempo. Tenemos como casi una hora conversando, pero que ha sido, a mí me parece que ha sido, yo creo que el fanático lo va a disfrutar bastante y te agradezco nuevamente. ¿Qué crees tú que por dónde pasa la clasificación a Qatar? Entendiendo que la clasificación mundial, en la mayoría de los casos, no depende solo del trabajo de Vinotinto, sino de todo un andamiaje que está detrás de los procesos y que tiene que ver con el desarrollo del fútbol local. ¿Qué visión tienes tú? ¿Qué es lo que hace falta? Y si tú crees en la factibilidad de esto, que sea posible, ¿qué es lo que hace falta para que la Vinotinto pueda asistir a su primer mundial o aspire o sencillamente lo pueda lograr? ¿Por dónde pasa? ¿Cuál es el detalle que puede pasar? Bueno, para mí lo más importante, Armando, es que tengan un mensaje claro de José Peseiro. Ahí es donde el técnico tiene un valor fundamental. La idea, la forma de expresarse, su forma de ser, es un reflejo de los equipos. O sea, la forma de ser de los técnicos reflejan los equipos. Si eres un técnico arrogante, si eres un técnico con mucho ego, tus equipos van a ser equipos con jugadores que ven esos mensajes y empiezan a ser arrogantes, empiezan a levantar el ego. Si eres un tipo muy humilde, muy sumiso, tal vez tus equipos se te empiezan a caer y son equipos muy tranquilos que no se rebelan. Entonces,
ahí es donde están realmente esas situaciones altas y esas situaciones diferentes de los técnicos, y esperemos que José Peseiro traiga ese mensaje que necesita este grupo, y que yo creo que es un mensaje de hacer equipo, de estar unidos, de todos defenderse unos a otros, no de ver quién es el más importante, sino de pensar y entrar a la selección a quién voy a ayudar en este partido, por quién voy a dar la vida, y si se empiezan a proteger no solo los titulares, sino todos, creo que vamos a tener una selección de ensueño, porque el talento está, las características las tienen para hacer un buen fútbol, las competiciones donde están involucrados ellos son competiciones de primer nivel todos, y todos han demostrado que pueden dar resultados positivos. Entonces no hay excusas, la excusa realmente es ellos que hagan un grupo de amigos, un grupo de hermandad, porque al final tú te vas a tu casa y tú buscas a tus amigos, pero dentro de la selección tienen que protegerse, hacer ese equipo, y esperemos que jueguen un fútbol donde el técnico también le dé las herramientas para que ellos muestren sus virtudes, y yo creo que vamos a tener una selección que el otro día escuché a Soteldo decir, nah, yo no juego por clasificar al Mundial, yo juego por ser campeón del mundo. Eso a mí me dijo un tipo que está claro que ha estado en el nivel competitivo alto, son subcampeones del mundo, y su propia experiencia le hace decir eso. No vengan a decir, no, está loco Soteldo, ¿cómo va a decir eso? No, ojo, él jugó una final del mundo, o sea, un tipo que ha jugado una final del mundo no puede decir eso, Claro. si él ya la jugó a su edad, compitiendo con los mejores de su edad. ¿Por qué no pensar así? Entonces, son cosas que te llenan de emoción, y que uno le da más ilusión tratar de verlos con la Vinotinto, porque nosotros ya pasamos y queremos que los que vengan atrás nos representen y se representen a ellos mismos para seguir escribiendo la historia mucho más grande, ¿no? Sí, vale, tan importante que es esa mentalidad. De hecho, yo le leía a Soteldo que hace unos años, cuando por él no daban mucho, por su tamaño, él contaba que ya tenía bueno, sí tendría la claridad suficiente, que le leía en una entrevista que él dijo, bueno, pero si Messi pudo, ¿por qué yo no puedo? Y ahí fue cuando terminó de empezar a animarse. Entonces es un tema de mentalidad que realmente es distinta con esta generación. Bueno, para cerrar, sí me gustaría que nos contaras un poco sobre tu incipiente carrera como DT, hacia dónde la focalizas, si piensas desarrollarte como DT allá en Estados Unidos, quieres entrenar en el fútbol venezolano, cuál es tu objetivo, si está la Vinotinto o dar el salto a Europa, por dónde va ese recorrido y esa visión como técnico de Ricardo David. Bueno, yo siempre quise hacer el proceso de retirarme, estudiar como técnico, agarrar experiencia y dirigir en el fútbol venezolano. Era lo que yo quería. Y a partir de ahí ver qué era lo que iba a pasar después de estar en el fútbol venezolano. Tuve ofertas, he tenido varias, Mineros se ha acercado, Estudiantes de Mérida en algún momento, en estos años, ¿no? Desde que me retiré, porque ya son 5 años, 5 o 6 años, voy para 6 años ya. Y se dice que pareciera mucho tiempo, pero a mí me ha pasado muy rápido, ¿no? Y me vine a Estados Unidos, situaciones de familiares, de país, que todos sabemos en Venezuela, y empecé mi carrera acá, y empecé con un equipo de tercera. Y tuve la dicha de dirigir a Adriano, a Rambo de León, jugadores importantes, uno de Honduras, el otro de Brasil, y otros brasileros que también jugaron en Flamengo, otros jugó en Alemania, y los tuve, quedamos campeones. Es verdad que tenía un grupo que tenía que salir campeón porque era muy bueno, y estaba muy por encima de la competición que yo estaba, pero no era fácil manejarlo. Cualquier técnico se le hubiese ido el grupo de las manos, porque tener a tipos brasileros que han jugado en Europa, estaba Daniel Godoy conmigo del Caracas, lo tuve ahí de central,
y manejar tantos tipos prácticamente de mi edad, porque eran personas que todavía no se querían retirar y yo recién me acababa de retirar y creo que fue una experiencia muy buena para mí. Quedamos campeones, no seguí ahí porque no era un equipo que te brindara las comodidades, lo hice más que todo como currículum y ahí me vine al Orlando City. Y en Orlando City ya empecé esa etapa de formación con los sub-20, sub-17 y ya subimos varios jugadores a primeros equipos. En Orlando City ahorita el profesor Bazán y Oscar Pareja tienen 4 o 5 que yo formé y otros se fueron a Filadelfia, otros han ido a Europa, entonces hicimos un trabajo muy bueno en Orlando y por eso me vino una oferta de ir a Cincinnati y ahora estoy en Cincinnati con la categoría sub-17 que como estamos empezando este año es un equipo nuevo, no tenemos sub-20, el próximo año vamos a tener la sub-20 y todo dice que yo voy a ser el técnico de esa categoría y estamos con el equipo, el primer equipo que juega MLS, porque mucha gente cree que Cincinnati, ellos que juegan, no, es MLS, igual que Atlanta, donde está Joseph, o sea, el equipo de nosotros tiene a Frank de Jong del Ajax, a Kubo de la selección de Japón, tiene a 2 jugadores de selección de Costa Rica, o sea, tenemos este año, hemos armado un buen equipo en el primer equipo y, y bueno, y esperando seguir evolucionando para agarrar mis proyecciones acá en Estados Unidos por ahora, pero siempre voy a estar dispuesto a volver a Venezuela porque es donde realmente me siento identificado y donde me gustaría hacer un proyecto para ayudar al fútbol, para aportar mi grano de arena. Creo que hay grandes entrenadores ahorita. Estífano acaba de salir a Colombia, está José Manuel Rey ahora en Zamora haciendo muy bien las cosas. Creo que hay muchos entrenadores jóvenes, Franco y tantos otros, Ferreira. Hay muchos entrenadores que realmente uno los sigue desde lejos y uno siente que el fútbol en Venezuela está formando entrenadores importantes y esperemos que uno también pueda aportar en algún momento en un equipo de primera división que realmente es donde uno puede plantearse objetivos para ganar, porque aquí donde estoy he tenido equipos ganadores. El de Orlando City el primer año fue muy bueno, lo metí entre los 5 mejores, 6 mejores de acá. El segundo equipo entre los 10 mejores, pero eso no es lo que se busca. Lo que se busca es la formación. Si tú tienes un equipo que gana y no subes a nadie al primer equipo, no estás haciendo el trabajo. Claro. Pero si tú le das conceptos para que ellos en el primer equipo sean importantes, ese realmente es el trabajo de las inferiores y en eso es lo que me estoy enfocando. Por ahora. Muy bien. Bueno, Ricardo David, de verdad que gracias por aceptar la invitación y por esta amena conversa sin límite de tiempo. De verdad que te agradezco la deferencia y la oportunidad de poder tener esta conversa y compartirla con los suscriptores del canal. Espero de verdad, bueno, te deseo el mejor de los éxitos, obviamente, que puedas hacer ese recorrido y, cómo no, ¿vale? Que puedas regresar al fútbol venezolano y aportar también en esa área que, como bien dices, está creciendo con mucho nivel y lo estamos viendo no solo en la exportación, sino por lo que se está viendo en la capacidad de los técnicos actuales. Gracias, Ricardo David, no sé si quieres decir algo más. Abrazo, gracias por esta entrevista, la pasamos muy bien, Qué bueno. muchos éxitos y estamos en contacto. Dale, un abrazo, muchas gracias, Ricardo. Que estés bien. Chao. Saludos a la familia. Bueno, escuchaban ustedes Ricardo David Páez. De verdad que creo que ha sido, ¿para qué resumir lo que hemos tenido hoy acá? Buena razón para conectarse y recordar aquellos momentos del centenariazo con uno de los protagonistas de ese día. Gracias por conectarse, recuerden suscribirse a este canal Fútbol en Línea, seguirnos en nuestras redes, @Fútbol en Línea en Twitter, en Instagram, @futbolenlinea.tv o mi cuenta personal en Twitter, @naranjazos. Nos vemos y hasta la próxima.